El sol era como un intruso tímido. Subía despacito por las lomas del este de la antigua Judea. Sus primeros rayos, débiles y pálidos, tocaban la tierra seca del valle de Elá. Este era un lugar de espera, un lugar de miedo. Por semanas, dos ejércitos se habían mirado fijamente a través de este como teatro natural. Los israelitas estaban en una ladera. Los filisteos, sus peores enemigos, estaban en la otra. Entre ellos había un pedazo de tierra polvosa que pronto sería un escenario. Un escenario para una pelea que se recordaría por miles de años. El aire mismo se sentía pesado, como algo que se podía tocar, lleno de miedos no dichos y una espera nerviosa. Aquí no cantaban los pájaros en la mañana. Solo el ruidito suave de las armaduras o una tos nerviosa rompía el silencio profundo. Esto era más que una pelea por tierra. Era como un empate de voluntades, nadie cedía. Cada día la rutina era la misma. Se lanzaba un desafío y nadie lo aceptaba. Los soldados de los dos lados sentían el cansancio de este punto muerto. Su aguante no se probaba en la batalla, sino en la pausa terrible antes de ella. El rocío de la mañana se pegaba a las pocas plantas, como el sudor frío en la frente de muchos. El lugar mismo, duro y difícil, parecía mostrar lo duro de la situación. Había piedras por todo el suelo del valle, testigos callados de muchas peleas pequeñas, pero nada como lo que parecía que iba a pasar. Este día, sin embargo, se sentía diferente. Un cambio pequeño en el ambiente, una quietud más profunda. El suelo del valle era como un tapete de colores café y canela. Pequeños arbustos se aferraban a la vida, sus hojas cubiertas con una capa fina de polvo. El camino que serpenteaba entre los dos campamentos estaba muy pisado, pero vacío. Era tierra de nadie, un símbolo de la separación. Por 40 días, esta mirada fija había seguido. 40 días de burlas, 40 días de desesperación creciendo entre los israelitas. Su rey, Saúl, era un hombre alto, pero hasta él se sentía pequeño ante la sombra del campeón enemigo. El peso en la mente era enorme. Cada amanecer no traía esperanza, sino un nuevo sentimiento de que algo malo iba a pasar, una nueva ola de nerviosismo que cubría a los guerreros en el campamento. La luz empezó a hacerse más fuerte, espantando las sombras más oscuras. Mostraba las caras de hombres marcadas por la preocupación. Eran agricultores, pastores, artesanos, no soldados profesionales como sus enemigos. Estaban unidos por la fe y un peligro para todos. Pero la fe se sentía débil frente a un peligro tan grande. La misma tierra bajo sus pies parecía vibrar con una energía nerviosa. Este era un campo de batalla de la Biblia, un lugar donde la historia no solo se recordaba, sino que se hacía de forma activa y aterradora. El silencio era un tambor, tocando un ritmo lento que no se podía parar hacia una pelea que nadie de verdad quería, pero que todos sabían que no se podía evitar. Entonces, una figura salió de entre los israelitas. Era joven, muy joven, se llamaba David. No era un soldado, era un pastorcito, enviado por su papá con comida para sus hermanos mayores. Usaba ropa sencilla, hecha en casa. Era ropa útil para cuidar ovejas, no para enfrentar a un gigante en batalla. En su mano no llevaba ni espada ni lanza. Tenía una honda, una herramienta de pastor. Era de cuero, sencilla, pero él la conocía bien en su mano. Su cara era rojiza, curtida por el sol y el viento de las colinas de Belén. Había una inocencia en él, pero también una firmeza sorprendente en su mirada. Se movía con paso ligero, casi como si no encajara en este triste teatro de guerra. Sus hermanos se habían burlado. Los guerreros con experiencia lo habían mirado con una mezcla de lástima y no poder creerlo. ¿Qué podía hacer este muchacho? ¿Qué podía ofrecer contra el terror que acechaba en el valle? No tenía armadura, ni escudo para desviar un golpe mortal. Su única defensa era su agilidad, que conocía bien el terreno, y algo más, algo que no se veía, una fe firme que ardía con fuerza dentro de él. Había enfrentado leones, había enfrentado osos para proteger a sus ovejas. Esto, pensó él, era solo otro animal peligroso, aunque mucho más grande. Su valentía no nacía de no saber, sino de una fe profunda que no se podía mover. David era el que nadie esperaba que ganara, el más grande de los que no se espera que ganen. Él representaba todo lo que su enemigo no era. Él era pequeño, Goliat era enorme,
Él era ágil. A Goliat le pesaba la armadura. Él confiaba en la rapidez y la puntería. Goliat confiaba en la fuerza bruta y en dar miedo. Pero David no se veía en desventaja. Él veía las cosas que parecían fuertes en el gigante como posibles debilidades. Esa armadura pesada lo haría más lento. Esa lanza enorme estaba hecha para otro tipo de pelea. David entendía sus propias herramientas, sus propias habilidades, con una cercanía que venía de usarlas todos los días. La honda era como una extensión de su brazo, un arma con una puntería y fuerzas sorprendentes en manos entrenadas. Caminaba con una decisión que no parecía de su corta edad. Había oído las burlas del gigante, había visto el miedo en los ojos de los guerreros de Israel, y algo dentro de él, un enojo justo, un instinto de proteger, se había despertado. Esto no era solo por una victoria militar, era por defender el honor de su gente, el honor de su Dios. Se agachó para recoger 5 piedras lisas del arroyito que corría por el valle. Cada una fue escogida con cuidado. No tenía prisa. Lo hacía con calma y pensando. Su calma era quizás lo que más inquietaba a los que miraban. Era un pastorcito, a punto de enfrentar a una leyenda de la guerra. De las filas filisteas salió el campeón, Goliat de Gat. Solo su nombre ya era un arma. Verlo era algo que daba terror. Un verdadero gigante de hombre. Medía mucho más de 9 pies de alto, una figura altísima de pura fuerza y músculo. Cada uno de sus movimientos era pesado, pero sin duda amenazante. Estaba cubierto de pies a cabeza con una armadura de bronce brillante. Un casco pesado protegía su cabeza. Su sombra tapaba sus ojos, haciéndolo parecer aún más sin sentimientos y aterrador. Una coraza de escamas, unidas con cuidado, cubría su enorme pecho, reflejando la luz de la mañana con un brillo opaco y de mal agüero. Planchas de bronce protegían sus piernas. Era una fortaleza que caminaba. Sus armas eran igual de impresionantes, hechas a la medida de su cuerpo inmenso. En una mano agarraba una lanza enorme. Se decía que el palo de la lanza era como el rodillo de un telar, grueso y fuerte. La punta de la lanza era un pedazo de hierro afilado aterrador, capaz de atravesar cualquier escudo o armadura más pequeña. En su otro brazo llevaba un gran escudo, tan grande que normalmente un ayudante caminaba delante de él para llevarlo a su lugar. Pero hoy lo llevaba él mismo, una prueba de su fuerza increíble. Se movía con la confianza de alguien que nunca había perdido. Sus pasos pesados hacían temblar la tierra. Él era la imagen misma del poder militar filisteo. Mientras avanzaba hacia el valle, su voz retumbó en el aire quieto. Era un rugido, un desafío lleno de desprecio. ¿Soy acaso un perro?, gritó. ¿Para que vengas a mí con palos? Se burló de los israelitas, maldijo a su Dios. Sus palabras estaban hechas para romper el ánimo, para hacer más fuerte el miedo que ya sentían sus enemigos. Por 40 días, este espectáculo había dejado paralizado al ejército israelita. Nadie se atrevía a aceptar su desafío. Verlo, oírlo, era suficiente para apagar cualquier chispita de valentía. Era más que un hombre. Era un símbolo de cómo los oprimían, un obstáculo que parecía imposible de superar. Goliat miró por encima las filas israelitas, su mirada llena de desprecio. Buscaba un guerrero, un campeón que mereciera pelear contra su fuerza. Cuando sus ojos por fin vieron a David, un simple jovencito armado con una honda, seguro que una mueca de burla se dibujó en sus labios debajo del casco. Esto era un insulto. ¿Esto era todo lo que los israelitas podían ofrecer? Un pastorcito. Lo ridículo de la situación hubiera dado risa si no fuera por la seriedad mortal del momento. Él era un hombre de guerra normal, de fuerza contra fuerza. La idea de un tipo diferente de batalla, un tipo diferente de fuerza, era completamente extraña para él. Era un gigante, esperando pelear contra un gigante. Sobre el valle de Elá, el cielo reflejaba el drama que pasaba abajo. Era como un cuadro de grises que se movían y azules profundos. Las nubes estaban pesadas, como cargadas de lluvia que no caía, pero a través de ellas rayos de luz se escapaban. Estos rayos, casi divinos por lo fuertes que eran, caían como lanzas, iluminando partes del suelo del valle.
Un rayo de esos parecía iluminar justo el espacio entre las dos figuras que avanzaban, el pastor y el gigante. Creaba un escenario como de otro mundo, casi como de teatro. La tensión se sentía como electricidad. Chispeaba en el aire una tormenta silenciosa formándose junto a la que se veía arriba. El destino de dos naciones pendía de un hilo. Todos los ojos de ambos ejércitos estaban fijos en la escena. Miles de hombres callados y sin poder moverse. Los sonidos normales de un campamento militar, el choque de metales, el murmullo de voces, el relinchar de los caballos, habían desaparecido. Solo había un silencio profundo, de todos juntos. Hasta el viento parecía aguantar la respiración. Cada soldado, fuera israelita o filisteo, sentía que algo personal estaba en juego en este duelo. Era más que una pelea entre dos hombres. Era como una pequeña muestra de su lucha más grande, una batalla simbólica por ser el más fuerte, por sobrevivir, por el favor de Dios. La espera se sentía casi como una presión en el cuerpo. David siguió avanzando con paso firme. No dudó. No parecía tener miedo. Se veía concentrado. Goliat, un monstruo de bronce, daba pasos lentos, firmes, que hacían temblar la tierra hacia él. La distancia entre ellos se hacía más corta. Uno representaba la agilidad de la juventud y tácticas no comunes. El otro, el poder ya conocido y la fuerza bruta. Era una pelea desigual de tamaño épico. Una historia que parecía tener solo un final lógico. Pero el ambiente estaba cargado con una sensación clara de que lo esperado podría no pasar. La luz del cielo parecía sugerir que una historia diferente estaba a punto de escribirse. El momento estaba tenso, como la onda de David justo antes de soltarla. El mundo se redujo a este único punto en el tiempo y el espacio. El joven pastor, armado con fe y 5 piedras lisas. El guerrero gigante con armadura de bronce y lleno de arrogancia. Las antiguas colinas de Judea eran testigos silenciosos. El cielo dramático ofrecía un fondo del cielo. La leyenda de David y Goliat todavía no era una leyenda. Era una realidad aterradora, incierta a segundos de estallar. El amanecer de este día no se olvidaría. Era el amanecer de una leyenda, creada con valentía contra todo lo imposible.